Hola AAA, el panda rojo le saluda. La verdad, el panda rojo ha estado muy ocupado con los exámenes de la universidad. El panda rojo se disculpa por el problema de la bruja silenciosa y el tiempo inactivo. Ahora el panda rojo le gustaría hablarles de esta historia, esta vez de nuevo una historia con una protagonista mujer como. Esta historia básicamente va de una chica en un mundo de fantasía que de repente puede acceder a Internet. Ahora la pregunta es, ¿cómo una chica de un mundo medieval usará el Internet moderno? Sí. También te interesa, acompáñame en esta historia de la brujita y el Internet. Capítulo 1. No puedo creer que me hayan echado sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Para ir directo al grano, Lorne Ermit estaba sola en medio de un bosque. No tenía armas. Ni armadura. Ni dinero. No era una buena situación. Sobre todo en un bosque infestado de monstruos. Lo que sucedió fue simple, la familia de Lorne la abandonó a su suerte. ¿Qué significa esto, Lorne? Has manifestado una habilidad increíblemente débil y del rango más bajo. ¿Cómo pudiste avergonzar a tu familia de esta manera? Todos tus hermanos tienen habilidades de rango B o superior. ¿Por qué no puedes ser como ellos? Su mente estaba llena de recuerdos de la ceremonia de evaluación de habilidades del día anterior. Recordó los insultos que le profirió su familia, las burlas de los demás asistentes. Lorne había nacido en la ilustre casa de Guuheleit, una línea de guerreros. Su padre era margrave. Y aún así, había manifestado una habilidad de rango SSS. No solo era de rango S, una letra mucho más baja que la que a menudo se consideraba la letra más baja posible, la G, sino que tenía 3. Eso claramente significaba que era aún peor. Este era un pecado imperdonable para un miembro de la familia. Guuheleit. La gente de este mundo era juzgada según el rango de sus habilidades, y se decía que ese rango correspondía directamente a cuánto eran favorecidos por los dioses. Fuera de aquí. Quedas desterrado de nuestra familia. No volverás a usar nuestro apellido. Así que por esa razón Lorne fue arrojada al bosque como una criminal común. No puedo creer que voy a morir solo aquí afuera. Lorne asumió que la única razón por la que no la habían matado en el acto era para evitar ensuciarse las manos y manchar el linaje con antecedentes penales. Sí, su situación era desesperada, pero Lorne estaba agradecida de al menos haber salido con vida. Suspiró mientras abría su pantalla de estado. Lorne ermitaña, nivel 1. Caballos de fuerza, 10 diagonal 10. Diputado, 12 diagonal 12. ATK, 3. Def, 4 más 5. MATK, 9. Mente, 9. Velocidad, 4 más 2. Suerte, 8. Equipo. Arma, ninguna. Armadura, vestido de tela, G. Armadura, zapatos de cuero, G. Habilidades. Internet, SSS. Magia I, G. Títulos. El abandonado. Lorne Ermit, nivel 1. En algún momento, su apellido fue cambiado al apellido de soltera de su madre, ermitaño. El hecho de que la hubieran expulsado de la familia Guuheleit empezaba a afectarle. Peor aún, solo. Estaba en el nivel 1 y no tenía equipo ni habilidades útiles. A este paso, podía olvidarse de abandonar el bosque, probablemente la asesinaría el primer monstruo débil con el que se topara. Si tan solo pudiera descubrir para qué sirve esta habilidad de Internet. No es que tuviera mucha fe en una habilidad de rango SSS, la más débil de las débiles. Bueno, primero lo primero, tengo que intentar llegar con vida al pueblo más cercano. Justo cuando Lorne fortaleció su determinación y comenzó a caminar cautelosamente por el bosque. ¡Buu! Una pequeña sombra descendió sobre ella desde los árboles de arriba. ¿Qué? Espera. Es solo una baba. La había matado del susto. Supuso que había saltado del árbol para intentar caerle en la cara y asfixiarla. Había oído que los Hiple Slimes del bosque Hiple cazaban así. Bueno, mientras sea solo un slime, estoy seguro de que incluso yo puedo con él, ¿verdad? Lorne había estudiado y practicado magia toda su vida. Y aunque solo fuera una habilidad de rango G, había aprendido magia I, lo que le permitía usar hechizos de principiante. Y así. Hechizo inicial, hielo pequeño, cantó tímidamente. Un círculo mágico se formó frente a sus palmas. Pequeños fragmentos de hielo emergieron del círculo. Y chocaron con cuidado contra el slime. Sin efecto. El slime permaneció impasible ante su ataque. Se sacudió mientras seguía abalanzándose hacia ella. Esta cosa es fuerte. No lo era, claro. Lorne simplemente era débil. En el nivel 1 y sin siquiera un bastón, derrotar a la baba. Con hechizos iba a ser todo un reto. Parece que no tengo opción. Tendré que usarla. Lorne se decidió. Extendió las palmas de las manos y gritó. Te convoco, Internet. Este era el nombre de la habilidad de rango SSS que había manifestado apenas un día antes. Por fin.
Había llegado el momento de activarla. Partículas de luz se acumularon frente a las palmas de Lorne hasta formar un tablero translúcido. Y. Entonces. Vamos, Internet, gritó. Señaló el slime y dirigió su habilidad de Internet para atacarlo. Pero no pasó nada. Pasó un momento de silencio incómodo. Internet simplemente flotaba, sin responder, brillando con una luz ambiental blanca. Lorne se aclaró la garganta con torpeza. Luego, tras recuperar la compostura. Patada a Internet. Ella pateó la baba en el aire. La criatura, probablemente distraída por el resplandor de Internet, no pudo evitar el ataque. Se estrelló contra un árbol cercano con un golpe seco y murió. El slime desapareció en una nube de humo, dejando atrás una pequeña gema, maná cristalizado. Has derrotado a Iple Slime. Has ganado 4 exp. Sube de nivel. NVL1 NVL2. Lorne miró fijamente el texto que había aparecido ante sus ojos. Ja. Ja ja ja. Así que este es el poder de Internet. Pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, se sintió vacía por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que manifestar una habilidad tan rara e inútil? Nada de esto la sorprendió. ¿Qué podía esperar de una habilidad incluso más débil que el rango G? Lorne esperaba que si la invocaba frente a un monstruo, algo sucedería. Pero parecía que se había equivocado. Definitivamente no es una habilidad de combate. Lorne no estaba especialmente ansiosa por la emoción de la batalla. Pero habría sido agradable tener alguna habilidad para protegerse. Por otra parte, una habilidad de combate con un rango tan bajo como SSS probablemente no haría mucho para evitar su espantosa muerte en estos bosques. Una gema de Iple Slime. Creo que una de estas vale 10 chelines, ¿verdad? Procedió a reclamar su botín, aunque lo máximo que le darían por 10 sils era una ración de mendrugos. Incluso el alojamiento más barato costaba 1000 sils. A este ritmo, parecía que tendría que dormir a la intemperie. ¡Ag! ¡Qué mundo tan cruel! Las lágrimas brotaron de los ojos de Lorne mientras guardaba la gema del monstruo en su bolso. Me gustaría poder al menos descubrir cómo usar esta cosa de Internet, dijo, mientras señalaba la pantalla brillante. De repente, clic, algo en la pantalla cambió. Cuando su dedo tocó el rectángulo largo y delgado en el centro de la pantalla, apareció un panel con letras. Casi parecía un rompecabezas. Nunca había visto ninguna de esas cartas. Pero, de alguna manera, las entendió. Entonces, quiere que use estas letras para formar palabras. A ver. Quizás necesite una contraseña o algo así. Lamentablemente no se me ocurrió nada. Bueno, no llegaré a ninguna parte sin intentarlo. Decidió comenzar escribiendo la palabra Internet. I-N-T-E. E. Me pregunto cuál de estas se supone que es la RA, aquí está, uy. No quería darle a esa. ¿Cómo se supone que voy a borrar las letras de esta cosa? Supongo que tendré que borrarlo todo y empezar de nuevo. Un momento. Ya no recuerdo qué hice para que apareciera el panel con todas esas letras. ¿Qué era? Esto continuó durante unos 10 minutos, hasta que finalmente. Uf, ahí vamos. Las letras que había escrito flotaban orgullosamente en el centro de la pantalla. Internet. Satisfecha, presionó el botón Enter. ¡Wow! La pantalla cambió. Parece que acerté. En su primer intento. Impresionante. Chico, lo estoy haciendo genial hoy. Ella podía sentir la emoción creciendo en su interior. Pero, ahora han aparecido un montón de cartas más. Parece una lista de títulos de libros o algo así. Hay tantas. Todos los títulos parecían tener algo que ver con Internet. Lorne supuso que le mostraba una lista de libros relacionados con la palabra que acababa de introducir. Veamos, ¿qué tal está? Wiki, pedí, Dice, Internet es un sistema de rasque. Usa Internet, proto llamado suite. Para comunicarse entre redes y algo. Bueno, no tengo ni idea de qué significa todo esto, pero veo la palabra enciclopedia aquí. Así que supongo que Internet es como una habilidad de biblioteca. Era una herramienta para recopilar información. De repente, comprendió por qué no había pasado nada cuando Lorne la activó. Realmente esperaba tener una habilidad de combate que pudiera usar para protegerme, pero, supongo que si me voy de aventura, necesitaré tanta información como pueda conseguir. Pensándolo bien, esta habilidad suya no parecía tan mala después de todo. Muy bien. Lo primero que quiero es un mapa del bosque Iple. Si no lograba encontrar la salida del bosque, Lorne tenía prácticamente garantizado un final espantoso. Pero los mapas eran objetos valiosos. No esperaba que fuera tan fácil buscar uno. Bueno. Supongo que no hay nada de malo en intentarlo. Yo
L. E. Espera, ¿cómo pongo un espacio entre las palabras? Oh, debe ser esta barra de aquí abajo. A. L. E. D. S. Ahí. Ingresó las cartas en Internet tal como lo había hecho hacía un momento. De nuevo, apareció una lista de títulos en la pantalla. El que estaba en lo más alto de la lista le llamó la atención. Mapa de Iple Woods, guías wiki de Italia. Guía wiki. ¿Qué es eso? No estaba segura del significado de las palabras, pero quizá encontraría un mapa sencillo de la zona. Tocó el título y, clic, la pantalla cambió. Funcionó. Es un mapa. No había duda, la página que tenía delante mostraba un mapa del bosque Iple. Era tan intrincado que apenas podía creer que fuera el mapa de un bosque. Imposible. ¿Qué demonios? Nunca había visto un mapa con tantos detalles. Mostraba zonas del bosque sin senderos e incluso venía con ilustraciones tan elaboradas que parecían fotos del bosque real. Era mucho más detallado que el mapa del dominio que había visto en su casa de la infancia. Espera. Algo así podría ser una muy mala noticia. El dominio de Google Earth estaba en la frontera de un país vecino. Un mapa tan detallado equivalía a un secreto de Estado. Una persona normal como Lorne probablemente ni siquiera debía verlo. Pero esto es cuestión de vida o muerte, así que, vale. Lo haré. Voy a mirar. Lorne echó un vistazo al mapa mientras observaba cautelosamente su entorno. Debería estar por aquí, pero, ¿qué? ¿Qué es este marcador? Ella notó algunas palabras escritas en la parte inferior del mapa. Mapa, Iple Woods. Artículo N grados 4, 500 sil. Parecían indicar que había 500 sil cerca. ¿Qué? Ay. Vamos. Es imposible que el mapa sepa algo así, ¿verdad? Pero sospechas aparte, Lorne no tenía ni un céntimo. Si había dinero, lo quería. Bueno, supongo que valdría la pena echarle un vistazo. Además, necesito averiguar qué tan preciso es. El mapa, pensó Lorne, intentando justificar sus acciones. Ella se acercó a unos arbustos cercanos y, al apartarlos, encontró algo que brillaba entre el follaje, una pequeña moneda. El mapa estaba bien. Aquí hay exactamente 500 sil. Para alguien tan pobre como Lorne, incluso unos míseros 500 chelines eran motivo de celebración. Y aún así. ¿Cómo supo algo así? ¿Qué demonios es esto de Internet? Internet parecía saber no solo que alguien había dejado caer dinero en medio del bosque, sino también la cantidad exacta. ¿Era eso siquiera posible? Esto es realmente espeluznante. Quizás Lorne había subestimado el poder del conocimiento de Internet. Más aterrador aún era que la información que contenía no parecía limitarse únicamente al bosque Iple. Mapa, lista. Lorne tocó tímidamente las palabras. ¿Qué es? La pantalla cambió para mostrar una página que contenía lo que parecían ser mapas de todos los lugares del mundo. Esto incluía incluso las zonas más profundas de mazmorras aún inexploradas. Incluso había mapas de pasadizos ocultos dentro del Palacio Real. Fue entonces cuando Lorne notó los siguientes títulos de página: lista de personas importantes, lista completa de equipos y lista completa de habilidades. Su propia habilidad comenzó a aterrorizarla. Esto de Internet es increíble. Eso fue subestimarlo. Por fin, Lorne había caído en la cuenta. No hay forma de que esta habilidad pueda ser peor que una habilidad de rango G. Las habilidades de rango B, como la espada mágica, de las que sus hermanos siempre se jactaban, incluso las habilidades de rango A de las que había oído hablar en rumores, todas palidecían en comparación con Internet. Esta habilidad debe permitirme acceder a la sabiduría de los dioses. Lo que estaba escrito en esta pantalla era la verdad misma del mundo. Era como una biblioteca divina, que contenía todo el conocimiento. Eso es lo que es. Ese es el poder de Internet. Lorne se tragó el nudo que tenía en la garganta. Si puedo aprender a utilizar plenamente mis conocimientos de Internet, entonces no había forma de saber a cuánto conocimiento y poder podría acceder. Solo pensarlo la hacía temblar. Pero entonces, Lorne, deberías vivir tu vida con libertad. Como quieras. Las últimas palabras de su madre volvieron de repente a su mente. Cuando Lorne era niña, su madre solía entretenerla con historias del mundo exterior. Le encantaban sus historias y siempre deseó que algún día ella también pudiera ver el mundo con sus propios ojos. Pero era hija de un noble y tenía obligaciones. Nunca se le permitiría aventurarse sola. Su padre le había prohibido salir de sus propiedades, y ella había crecido creyendo que, al igual que su madre, pasaría toda su vida en el hogar familiar. Pero ahora, con el poder de Internet a su disposición, tal vez, solo tal vez, podría vivir una vida como la
de los héroes de sus historias favoritas, una vida de libertad. Una vida donde podría viajar a todo tipo de lugares, comer todo tipo de delicias, conocer a todo tipo de gente interesante. A medida que estas visiones de su nueva vida se hacían cada vez más grandiosas, el corazón de Lorne comenzó a latir con fuerza en su pecho. Creo que, tal vez, fue lo mejor que me echaran antes de que supiera sobre el poder de Internet. Si Lorne hubiera comprendido los poderes ilimitados a su disposición antes de ser expulsada, la familia Google seguramente la habría encerrado y la habría utilizado como herramienta. En el peor de los casos, todo el mundo podría haberla perseguido por su poder. Podría haber sido secuestrada o asesinada, podría haber causado guerras. Esta habilidad suya era sencillamente asombrosa. Bueno, de todas formas, debería buscar más cosas, más y más. El conocimiento era poder. Aún le quedaba mucho por saber. Rebosante de energía e impaciencia, Lorne tocó la pantalla una vez más y... ¿Qué es esta cosa rara que acaba de aparecer? Un anuncio. ¿Qué es un anuncio? ¡Ay, Dios! ¿Cómo vuelvo a la última página? A ver. Quizás tenga que tocar esta X. Venga ya. ¿Por qué la décima es tan pequeña? Es que, ¿qué? Espera. Por alguna razón, los llamados anuncios comenzaron a multiplicarse y multiplicarse hasta que... No. No. Lorne se quedó en completo shock. Algo nuevo estaba escrito en la pantalla, justo delante de su cara. Fallo crítico del sistema. Advertencia, pulse el botón actualizar a continuación para instalar el software de reparación. Más reciente. Sus archivos se eliminarán en 230 segundos. El Internet está roto. Capítulo 2. Uf. Parece que ya está arreglado el Internet. Había pasado algún tiempo desde que se estropeó Internet. Lorne no estaba segura de por qué, pero apagar y encender la pantalla pareció solucionar el problema. Una vez más, pudo usar Internet sin problemas. No puedo creer lo fácil que es romper Internet. Debería tener cuidado al usarlo. Lorne suspiró aliviada y comenzó a tocar cuidadosamente la pantalla una vez más. Después de ponerlo nuevamente en funcionamiento, experimentó un poco y se acostumbró un poco más a su funcionamiento. Ahora sabía cómo abrir múltiples ventanas y activar el modo incógnito para que nadie más pudiera ver lo que estaba haciendo. Veamos. Según Internet, debería haber una bifurcación. Ahí está, gritó Lorne al ver la bifurcación. Fue exactamente como lo había predicho Internet. Se sintió tranquila. Lo sabía. Toda la información en Internet es realmente cierta. Llamarlo simplemente información era hacerle un flaco favor. La mayoría de los detalles que Internet le revelaba eran considerados secretos de Estado. Era un conocimiento que solo los dioses podían poseer. Todavía no puedo creer que sepa cosas como puntos de aparición de monstruos y ubicaciones de trampas. Su conocimiento divino la estaba ayudando a atravesar con seguridad el bosque. Lo que al principio parecía como vagar sin rumbo por un infierno lleno de demonios ahora parecía un tranquilo paseo por el parque. Pero como era natural en la naturaleza humana, en el momento en que Lorne se sintió segura, sus pensamientos se dirigieron hacia otros deseos. Me pregunto si encontraré más monedas sueltas por aquí. 500 chelines no van a bastar para una posada, así que, Mientras observaba el mapa de Iplewoods, dos palabras llamaron su atención: camino secreto. Los caminos secretos, los que se encuentran en las mazmorras, a menudo conducían a tesoros incalculables que habían permanecido ocultos al mundo. Tal vez si recorro este camino secreto, encuentre un montón de monedas sueltas. Esforzándose por contener la emoción, Lorne estudió la ruta en el mapa. Y allí, al final. Mapa, Iplewoods. Limpieza secreta. Objeto, bastón del árbol del mundo, SSS. Fue algo mucho más sorprendente de lo que ella esperaba. ¿Qué? El árbol del mundo. Así que este bastón está hecho del árbol del mundo o algo así. ¿Por qué? Hay algo así tirado por aquí. Era tan asombroso que a Lorne le costaba asimilarlo. Y además, este bastón también era de rango SSS. Espera un minuto. No hay forma de que un bastón con un nombre tan loco como ese sea peor que un bastón de rango G. El rango SSS debe estar al menos un rango por encima de la verdad. Y si había algo que Lorne no sabía, qué mejor momento para buscarlo en Internet. Ella examinó un poco la guía wiki y rápidamente encontró la respuesta. Terminología, rangos. GFEDCBASSSSSS. El poder del equipo y las habilidades está determinado por su rango, en el orden anterior. Por cierto, se agregaron equipos y habilidades de rango S y superior durante actualizaciones posteriores y, como resultado, solo se encuentran como recompensas por contenido de mayor dificultad. Al iniciar el juego,
las habilidades de rango A son el rango más alto posible que se puede alcanzar a través del gacha de habilidades. Entonces estuvo 3 rangos por encima de A todo este tiempo. ¿Quién lo hubiera imaginado? Y lo más importante, ¿por qué la S va después de la A? ¿Y por qué el siguiente rango es SS? Es tan confuso. Sin motivo. ¿Por qué no ponerlo a A? O usar estrellas o algo así. Lorne se preguntó qué estaría pensando el diseñador del sistema. De hecho, la confusión resultante le había hecho creer a su padre que ella había avergonzado a su familia y que era la razón por la que la habían echado de casa. Era víctima de esta tontería tan complicada. Bueno. En fin. Debería echarle un vistazo a ese camino secreto. Todo lo que había visto en el mapa hasta el momento había resultado cierto, así que parecía prácticamente seguro que era cierto lo que le aguardaba al final del camino secreto. Y eso significaba, por imposible que fuera de creer, que un bastón del más alto rango estaba allí, en este bosque. Pero, si está escrito en Internet entonces debe ser verdad, ¿verdad? Las palabras en Internet provenían de los propios dioses. Era imposible que algo así fuera mentira. Entonces Lorne tragó saliva con fuerza y se dirigió hacia el camino secreto mencionado en el mapa. Veamos. El camino secreto. Debería estar aquí, pero el mapa decía que la entrada al camino estaba en algún lugar alrededor de las raíces de un árbol gigante. Lorne se acercó al árbol y lo acarició con la mano. Al hacerlo, su entorno se deformó como ondas en la superficie del agua. ¡Guau! En un abrir y cerrar de ojos, el enorme árbol desapareció. En su lugar, apareció un túnel de vegetación. Este debía ser el camino secreto mencionado en el mapa. Es realmente aquí, no puedo creer que Internet también lo supiera. Ya había repetido la misma frase docenas de veces, pero no pudo evitarlo. Disculpe. Entro ya. Gritó, adentrándose en el sendero oculto con cierta inquietud. Caminó nerviosa por el túnel. Y al otro lado. ¿Qué es este lugar? Encontró un pequeño claro en el bosque. Aquí y allá florecían flores. Las mariposas revoloteaban. Un pequeño arbolito se alzaba absorbiendo los rayos del sol. Eso era todo. Pero el lugar tenía una atmósfera sagrada. Cada vez que Lorne respiraba, sentía como si algo le succionara las impurezas de el cuerpo. ¿Y dónde exactamente se supone que está este bastón? A diferencia de las monedas sueltas que había encontrado antes, ninguna le llamó la atención. Volvió a consultar Internet y se dio cuenta de que se había perdido una sección que detallaba cómo conseguir el bastón. Arma, bastón del árbol del mundo. Derrota al guardián del observatorio astral de las 12 estrellas y completa el disco del mapa estelar para obtener las palabras clave, detente, o tiempo. Mundo, sé hermoso. Usa las palabras clave en el camino secreto del bosque Iple para activar el evento y obtener el bastón, sin combate. Una cosa estaba clara, Lorne no tenía idea de qué significaba todo eso. Básicamente, solo tengo que decir estas palabras, ¿verdad? No había daño en intentarlo. Detente, o tiempo. Mundo, sé hermoso. Lorne pronunció las palabras con cierta indiferencia. Pero el cambio que siguió fue repentino y drástico. ¡Guau! ¡Fu! Una luz cegadora inundó el claro del bosque. La luz comenzó a concentrarse lentamente frente a Lorne hasta formar la figura de una mujer. Casi. Parecía un espíritu de cuento de hadas. De hecho, era exactamente así. Tenía el cabello como una brisa veraniega y estaba envuelta en una túnica blanca adornada con flores. Todo su cuerpo era tan pálido que parecía translúcido. Su semblante desprendía una sensación de divina majestuosidad. Es un placer conocerte, oh hijo del hombre. Soy el espíritu del árbol del mundo. Puedes llamarme Yggdrasil. Has superado con éxito la prueba de las 12 estrellas. Asterisco asterisco asterisco. El espíritu habló con un tono suave. Lorne nunca había oído una voz tan hermosa. Era tan clara como el agua de un manantial. Pero algo más urgente estaba atrayendo la atención de Lorne. Juicio. ¿Qué juicio? Lorne no recordaba haber completado ninguna prueba. Oh querido. Creo que me he saltado algunas cosas. Lorne comenzó a sudar nerviosamente. Bueno, no hace falta que me expliques. Solo los puros de corazón que han superado la prueba pueden pronunciar las palabras sagradas. ¿O no? Ella está muy equivocada acerca de mí. Lorne intentó pensar en una forma de explicarlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, la mujer volvió a hablar. Debes haber tenido muchas aventuras en tu viaje a este lugar sagrado. En realidad, mi aventura comenzó hace apenas una hora. Seguro que has conocido a mucha gente a lo largo del camino y has vivido muchas despedidas agridulces. En realidad,
Eres la primera persona que conozco hasta ahora. Es por estas razones que tengo confianza en poder confiarle este niño. En cuanto la mujer dejó de hablar, los retoños frente al horno crujieron y formaron un solo bastón. Su punta estaba adornada con una gema verde esmeralda. Una mirada bastó para darse cuenta de que esta cosa era increíblemente poderosa. Este bastón, junto con este mundo, te lo confío. El mundo entero. Sin pensarlo, Lorne extendió la mano y agarró el bastón. El espíritu sonrió suavemente. Parecía aliviada. Ah. Por fin. Ahora puedo volver a su lado. Un momento. ¿Dónde? Pero ya era demasiado tarde para que Lorne la detuviera. En un instante, el espíritu de la dama se convirtió en partículas de luz y desapareció. De repente apareció una línea de texto ante ella. Título obtenido, el elegido de Yggdrasil. Sin comprender lo que acababa de ocurrir, Lorne se quedó de pie en el claro, sola una vez más. Sus manos aún temblaban mientras agarraba el imponente bastón. Te debería tal vez no haber aceptado esto, oh. No había superado la prueba. No había vivido ninguna aventura, ni conocido a nadie, ni vivido despedidas agridulces. Sin mencionar que confiarle el mundo parecía una responsabilidad excesiva. ¿Cuál es la política de devolución de esta cosa? Su pregunta resonó en el claro vacío. Pero no hubo respuesta. Lorne se puso de rodillas y con gracia inclinó la cabeza hasta el suelo. Lo siento, lo siento, lo siento muchísimo. Pensé que podría agarrar el bastón y marcharme. No pensé que sería para tanto. Di las palabras clave en voz alta, ding, 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 ganaste el premio. Aquí tienes un bastón. Wow. Eso era lo que Lorne esperaba. Pero la transacción en sí le había parecido un asunto bastante serio. ¿Qué quiso decir cuando dijo que me confiaba el mundo? Se supone que debo hacer algo. Siento como si me hubieran dado una bomba, y ahora es mi responsabilidad cuidarla. Lorne pasó un poco más de tiempo disculpándose con el vacío, luego suspiró y dijo, oh, bueno, y se levantó nuevamente, retomando su actitud despreocupada habitual. Conseguí el bastón que quería. Y esta cosa es realmente fuerte. No puedo deshacerme de ella ahora. Su voz temblaba mientras hablaba, pero ella lo ignoró. Muy bien, veamos. Debería echarle un vistazo a lo que esta cosa puede hacer. Recordó vagamente que la espada del reino de rango A tenía un modificador ATK 500. Así que un bastón de rango SSS probablemente aumentaría su MATK en al menos 800. No, ni hablar. 800 es demasiado. El valor máximo de una estadística es 990. Y 9. Lorne se mostró escéptica, pero no pudo evitar sentirse emocionada al mirar sus estadísticas. Lorne ermitaña, nivel 2. Caballos de fuerza, 14/14. MP, 99.999/18. ATK, 4+360, DEF, 11+5, MATK, 13+3600, Mente, 13. Velocidad, 8+2, Suerte, 10. Equipo. Arma, bastón del árbol del mundo, SSS. Armadura, vestido de tela, G. Armadura, zapatos de cuero, G. Habilidades. Internet, SSS. Drenaje de tierra, SSS. Magia I, G. Títulos. El abandonado. Los elegidos de Yggdrasil. ¿Estaba ella viendo eso bien? Ella permaneció en silencio, frotándose los ojos antes de volver a mirar su pantalla de estadísticas. MP, 99.999/18. Creo que la pantalla de estadísticas está rota. El modificador de +3600 a su ATQM era igualmente incomprensible, por supuesto. Sus estadísticas eran absurdamente desorbitadas. Bueno, entonces. Parece que el límite de estadísticas no era de 999. Después de todo, la mano que estaba usando para sostener el bastón comenzó a temblar incontrolablemente. Incluso los hechiceros de la corte solo contaban con unos 500 MP. Con casi 100.000 MP, Lorne ahora tenía 200 veces más. Nada de eso le parecía lógico. Pero una cosa era segura, no había otro humano vivo con tanto MP y M. ATK. Eso significa que, me he convertido en el más fuerte del mundo. El bastón que había coleccionado por capricho resultó ser 100 veces más impresionante de lo que jamás hubiera imaginado. Parecía más un arma de destrucción masiva que un bastón. Parecía capaz de iniciar una guerra en cualquier momento. Quizás sea un poco tarde para hacer esta pregunta, pero, ¿qué diablos es esta cosa? Lorne se dio cuenta de que aún no había buscado información sobre el bastón. Así que abrió internet y buscó bastón del árbol del mundo. Arma, bastón del árbol del mundo. Rango, SSS.
Tipo, personal. Precio, 360.000.000.000 SIL. Efecto, ATK más 360, MATK más 3600. Acciones de MP igual a 99.999. Uso de MP3X, alcance mágico y daño 2X. Habilidad de equipamiento, drenaje de tierra, SSS. Efecto, absorbe PM de los enemigos cercanos. Bonificación de terreno, 2X daño en bosques y prados. Detalles, la historia del mundo dice, una leyenda élfica predice que cuando una calamidad azote la tierra, un elegido tomará este bastón y se convertirá en el Salvador. Pero como el bastón se añadió como contenido posterior al juego en una actualización posterior, para cuando se pueda obtener, la catástrofe ya se habrá evitado. Este bastón es el arma más deteriorada disponible, y equiparlo con cualquier personaje trivializa el equilibrio del juego. Es el tipo de arma demasiado poderosa que esperarías ver en una novela ligera. Lorne cerró la pantalla de internet. Simplemente voy a fingir que no vi nada de eso. Le preocupaba caerse a pedazos y pensaba demasiado en ello. A Lorne no le interesaba convertirse en una salvadora ni en la persona más poderosa del mundo. Solo quería vivir una vida de libertad. En fin, el sol probablemente se ponga pronto. Supongo que hoy dormiré afuera, dijo, expresando sus pensamientos para intentar aclarar su mente. No había forma de que escapara del bosque al anochecer. Y el claro que había encontrado parecía un lugar seguro para pasar la noche. Según Internet, los monstruos no la atacarían allí. Así que, con eso en mente, empezó a prepararse para encender una fogata. Juntó leña menuda y algunas hojas secas en un pequeño montón. Luego lo señaló con el bastón del árbol del mundo. Tenía muchísimo PM, así que no tenía que preocuparse por conservarlo. Para Lorne, era una juerga de magia a todo gas. Hechizo de inicio, llama pequeña, gritó alegremente, con la esperanza de crear una brasa para encender su fogata. Pero al instante siguiente. Fuego. Un enorme dragón de llama surgió del bastón de Lorne. Lorne se quedó en shock mientras un infierno devorador se arremolinaba ante ella. Los árboles, el suelo, los monstruos, todo lo que tocaba el fuego se incineraba al instante y se convertía en cenizas. Era como si un dragón gigantesco lo hubiera devorado todo. El enjambre de Ipleslaim fue derrotado. Ganaste 28 exp. Sube de nivel. NVL2 NVL3. Enjambre de Toxibloom derrotado. Ganaste 148 exp. Sube de nivel. NVL3 NVL5. El enjambre de Duendes Verdes ha sido derrotado. Has ganado 360 exp. Sube de nivel. NVL5 NVL8. Rey Goblin derrotado. Ganaste 2180 exp. Sube de nivel. NVL8 NVL14. Mejora tus habilidades. Magia y Magia 3. Aprendiste los hechizos iniciales Petit Flash, Petit Bolt y Petit Gal. Aprendiste la habilidad Asesino de Gigantes y título obtenido, Bruja de la Calamidad. Cuando el incendio se apagó y el humo se disipó, lo único que quedó en el claro fue la tierra quemada. Bajo los pies de Lorne. Lorne se quedó completamente incrédula. Después de que pasaron unos momentos, murmuró para sí misma. Bueno. Eso fue un poco demasiado. Ese día se produjeron terremotos de gran magnitud que sacudieron la tierra. El epicentro de los tremendos terremotos fue el margraviato de Guugeleit, que contenía el bosque. Iple. Brauser, uno de los hijos del margrave Brau Guugeleit, corrió al lado de su padre. Padre. ¿Qué pasa? ¿A qué viene todo este alboroto? Brau frunció el ceño con irritación mientras se reclinaba en una silla lujosa. ¿Qué pasó con Lorne? Confío en que te encargaste de deshacerte de ella. ¿A quién le importa ese niño inútil? Respondió Brauser. Es la beta de Maná. La gran beta de Maná del claro prohibido del bosque Iple, se ha ido. ¿Qué? Brau dejó caer su copa de vino, sorprendido. Cayó al suelo, rompiéndose en innumerables pedazos. El vino salpicó la costosa alfombra a sus pies, pero él apenas se dio cuenta, ahora. Estaba completamente concentrado en el asunto. ¿No hablarás en serio? Me temo que sí. Los sifones de maná alrededor de la vena han dejado de funcionar. Eso no puede ser. Se decía que la gran beta de maná de Iplegoods era la mayor fuente de maná del mundo. El maná extraído de tales venas permitía a los habitantes del mundo usar la magia. Los humanos necesitaban maná para vivir. Sin maná, los cultivos se marchitarían y la gente no podría usar las herramientas mágicas necesarias para purificar el agua y mantener el fuego encendido. La familia Guugeleit era propietaria exclusiva de la beta Iplegoods y se había beneficiado enormemente de ella.
Si lo que decía Rauser era cierto, su futura riqueza se había desvanecido junto con la beta. Pero hemos pedido innumerables préstamos esperando devolverlos con las ganancias de la beta, pensó el margrave Gugeleit. Sin mencionar el plan en el que hemos estado trabajando. También necesitamos maná para eso. Pero eso no es lo peor. Brau se tapó la cabeza con las manos. Si esta noticia llega al rey. Entonces. A la familia Gugeleit se le había concedido el derecho sobre la beta a cambio de protegerla. Ahora. Que había desaparecido, serían considerados responsables. Peor aún, si el palacio iniciara una investigación, seguramente descubrirían que el margrave había estado malversando maná. Tal vez podamos disimularlo de alguna manera. No. Sería imposible. No había forma de ocultar que la beta de maná había desaparecido. Era solo cuestión de tiempo para que la gente de todo el mundo supiera de su desaparición, y del nombre de la familia incompetente que lo había permitido. No había vuelta atrás, su familia estaría arruinada. Visiones sombrías del futuro atormentaban los pensamientos del margrave. ¿Por qué? Esto no debería ser posible. ¿Por qué desaparecería de repente la beta de maná que hemos estado protegiendo durante milenios? Actualmente estamos investigando el asunto, pero parece muy probable que esta catástrofe haya sido causada por manos humanas. ¿Qué quieres decir? Momentos después de que la beta de maná se extinguiera, detectamos el uso de magia poderosa en las cercanías del bosque Iple. A juzgar por la cantidad de maná gastada, parece que el hechizo utilizó más de 10.000 PM. R absurdo. La cantidad máxima de PM que un humano podía gastar era 999. Sirauser tenía razón y había aparecido un ser capaz de usar semejante hechizo, difícilmente podría considerarse humano. Sería una calamidad viviente, portadora de magia. Un ser así no existía desde la antigüedad, cuando el señor demonio habitaba la Tierra. A este ritmo, estos terremotos seguramente devastarán la Tierra. Este problema era más grande que el dominio Gugeleit, el mundo entero estaba en peligro. ¿Qué demonios ha azotado nuestras tierras? ¿Qué será del mundo ahora? La voz del margrave Brau tembló, y su cuerpo se estremeció de asombro ante este enemigo desconocido. Mientras tanto, completamente inconsciente de la calamidad que había caído sobre el dominio de su antigua familia y de los temblores que en ese mismo momento sacudían la tierra, Lorne intentaba desesperadamente apagar los incendios que había iniciado disparándoles hielo. ¡Wea! Petitice. 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 Crack, crack, crack. Una ola de hielo se tragó el bosque hasta que Lorne llegó a lo que parecía un glaciar montañoso. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¿Qué hago? Esto fue un desastre. Su bastón era demasiado poderoso. Lorne no podía controlar su magia. Incluso sus débiles hechizos iniciales eran suficientes para causar desastres naturales. Enjambre de plantas espada derrotado. Obtuviste 165 exp. Enjambre de treants malvados derrotado. Obtuviste 420 exp. Sube de nivel. NVL 14 NVL 15. Enjambre de parafloer derrotado. Ganaste 220 exp. El enjambre de lobos del bosque fue derrotado. Obtuviste 318 exp. Sube de nivel. NVL 15 NVL 16. Gran oso derrotado. Ganaste 950 exp. Sube de nivel. NVL 16 NVL 17. Mejora tus habilidades. Magia 3 Magia V. Aprendiste los hechizos iniciales Petit Heal, Petit Cleanse y Petit Wall. Aprendiste la habilidad del arte de la matanza y... ¿Por qué? Con cada hechizo, Lorne parecía masacrar a innumerables monstruos. El efecto de sonido al subir de nivel sonaba sin cesar. Si alguien me ve haciendo esto, quién sabe qué podría pasar. Lorne lo imaginó por un segundo. No era nada bueno. Yajaja. Quema a la bruja. No. La imaginación de Lorne se llenó de visiones de ser quemada en la hoguera. Se puso pálida como un muerto. No es que nadie pudiera enfrentarse a ella ahora. Podía ahuyentar fácilmente a cualquier enemigo. Pero a Lorne, que hasta hacía apenas unos momentos solo era de nivel 1, no se le ocurrió. En fin. Tengo que salir de aquí, o si no. Uf. ¿Por qué está pasando todo esto? Gimió Lorne con lágrimas en los ojos. Solo quiero vivir una vida de libertad. Rápidamente miró el mapa en internet y se dirigió hacia la ciudad más cercana. Capítulo 3. Antes de leer este capítulo, el panda rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Novels. Si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Bien. Ya falta poco para el siguiente pueblo. Al día siguiente de conseguir el bastón del árbol del mundo y pasar la noche en el bosque, Lorne
Comenzó a dirigirse a la siguiente ciudad, con un ojo puesto en el mapa que había encontrado en internet. El bosque no tenía un sendero definido, y era difícil saber qué camino tomar. Pero gracias al mapa, Lorne sabía que había un pueblo cerca. Y eso no era todo. El punto de encuentro en el mapa debería estar por aquí. Oh. Lo encontré. Lorne vio un área para recolectar hierbas medicinales justo donde internet había dicho que estaría. Artículo, hoja fantasma. Tipo, material. Precio, 50.000 chelines. Efecto, ninguno. Detalles, una rara hierba medicinal del bosque mágico que crece en cantidades muy pequeñas. Se puede usar como material en objetos de curación de alto nivel, como elixires y remedios élficos. También se usa como objeto de evento en la misión secundaria Las ambiciones tóxicas del Dr. Sariche. Sí, es exactamente como decía internet. Pero espera, un momento. Esto se vende por 50.000 chelines. Dice que es súper raro, pero a mí me parece una planta sin valor. De todas formas, Lorne metió en su bolso tantas hojas como pudo cada vez que pasaba por un punto de reunión. Veamos. Dice que unos goblins hicieron una trampa por aquí, ¿es eso? Pudo ver que algunas hojas estaban apiladas de una manera particularmente extraña a lo largo del sendero. Si hubiera pasado por allí y no lo hubiera sabido, nunca lo habría notado. Y parece que hay 3 duendes marrones de nivel 4 escondidos en la hierba cercana. Lorne apuntó con su bastón hacia la hierba en cuestión. Supuso que los duendes querían abalanzarse sobre quien cayera en su trampa. Pero eso no le importó. A Lorne, podía descubrir su artimaña con la ayuda de internet. Está bien, comencemos con Terradrán. Esta era la habilidad que le otorgaba al equipar su bastón de rango SSS, el bastón del árbol del mundo. Le permitía absorber el PM de todos los enemigos a su alcance. Un enorme círculo mágico brilló en el suelo bajo los pies de Lorne. Ya, fueron los gritos perplejos de los goblins. En ese mismo momento, la luz comenzó a fluir hacia la gema verde en la punta del bastón de Lorne. Según internet, una vez que el MP de un monstruo se reduce a 0, se vuelve incapaz de realizar ninguna acción durante un tiempo determinado. Lorne aprovechó la oportunidad. Los duendes marrones son débiles al viento. Así que, Petit Gal. Lorne usó el MP que acababa de absorber para lanzar uno de los hechizos que había aprendido el día anterior. ¡F-Woos! Apareció un tornado enorme que se llevó a todos los duendes y también a los árboles cercanos. Después de unos momentos, gemas goblin y una gran cantidad de otros materiales cayeron del cielo. Enjambre de goblins marrones derrotado. Ganaste 108 exp. Sube de nivel. NVL 17 NVL 18. Esta cosa es demasiado fuerte, murmuró Lorne mientras estallaba en sudor frío. Se alegró de poder usar la magia con tanta eficacia, pero realmente no necesito que mis hechizos hagan tanto daño. Hasta ahora solo había lanzado hechizos iniciales, pero basándose en el resultado, bien podría haber estado usando magia definitiva. Probablemente no debería usar ningún hechizo en la ciudad si todos van a hacer esto. Lorne miró hacia atrás por encima del hombro. Podía ver rocas afiladas que se elevaban hacia el cielo junto a un glaciar montañoso. Cerca, un campo quemado aún hervía con brasas al rojo vivo y un tornado rugía, arrastrando árboles enteros de un lado a otro. Parecía que el mundo se acababa justo detrás de ella. Solo había probado algunos de sus hechizos. Pero su bastón era demasiado poderoso. Era como si él arma tuviera mente propia y determinara la fuerza de sus hechizos sin su intervención. Y pensar que conseguí este bastón simplemente siguiendo las instrucciones en pantalla. Internet es realmente increíble. Pero eso no fue lo único sorprendente. Incluso tiene información sobre cómo aprender nuevas habilidades y los puntos débiles de los monstruos. Nadie sabe ese tipo de cosas. Esos 2 conocimientos por sí solos fueron revolucionarios. Lorne abrió internet y buscó los detalles de las habilidades que había aprendido el día anterior. Habilidad, asesino de gigantes. Efecto, aumenta el daño infligido a enemigos de nivel superior según la diferencia entre tus niveles, diferencia de nivel X 1%. ¿Cómo aprender? Enfréntate en solitario a un enemigo 20 niveles más alto que el personaje. ¿Cómo mejorar? Enfréntate en solitario a un enemigo 20 niveles más alto que el personaje. Habilidad, arte de la matanza y efecto, aumenta el daño infligido y la probabilidad crítica al enfrentarse a 5 o más enemigos. ¿Cómo aprender? Mata a 20 o más enemigos en una hora sin ser atacado. ¿Cómo mejorar? Mata a 30 o más enemigos mientras arte de matanza y está activo. Esto está mucho, mucho más allá del nivel de secreto nacional. En este mundo, las habilidades con las que se nace, lo que en internet se denominaba gacha de habilidades, eran muy valoradas. Pero eso se debía a que nadie sabía cuáles eran las condiciones para aprenderlas o mejorarlas.
El sentido común dictaba que si entrenabas duro, algún día podrías adquirir una habilidad entre el rango G y el rango E. Si existiera una forma conocida de entrenar que permitiera obtener una habilidad de rango D o C, ese conocimiento se consideraría un secreto nacional o un misterio esotérico transmitido solo a sucesores elegidos. Pero Internet enumera las condiciones para aprender y mejorar todas las habilidades, incluso las de nivel BYA. ¿Cómo se supone que una persona puede descubrir todo esto sin buscarlo en Internet? Lo mismo ocurría con las debilidades de los monstruos. Algunas eran relativamente sencillas y fáciles de descifrar, como por ejemplo, que los monstruos de tipo planta eran débiles al fuego. Pero algo como que los goblins marrones fueran débiles al viento se carecía de sentido. Seguramente la única forma de saberlo sería investigarlo. Y ese conocimiento era demasiado valioso para ser público. Chico, realmente me encantaría aprender algunas habilidades más, pensó Lorne mientras caminaba por el bosque. Usar Terradran hacía unos momentos la había entusiasmado mucho. Las nuevas habilidades siempre eran motivo de emoción. De acuerdo. Pronto llegaré a la salida. Pero primero, tengo un último trabajo que hacer. Lorne se detuvo y su expresión se volvió severa. En ese mismo momento. Clomp, clomp, clomp. Con ese sonido, apareció un enorme jabalí, derribando árboles a su paso. Bloqueó el paso de Lorne. La criatura la miró fijamente, emitiendo un gruñido imponente y exhalando una columna de aliento blanco antes de golpear el suelo con sus cascos delanteros en un intento de intimidar a su enemigo. Es tal como decía Internet. El jabalí gigantesco era el jefe de esta zona, el señor de los bosques Iple. Jefe, señor de los bosques. Ubicación de aparición, Iple Woods. Nivel, 50. Debilidades, fuego, hielo. Puntos débiles en la nariz y el estómago. Resistencias, viento, tierra, veneno, corte. Recompensas, abre la carretera principal que sale de Iple Woods. Obtiene la gema del señor de los bosques, 90%, el señor Pelt, 70%, el señor Colmillo, 30%, las botas temerarias, 20%, y la lanza Colmillo cargado, 3%. Detalles, el jefe del área de Iple Woods. Parece bloquear la salida cuando intenta salir del bosque. A pesar de su patrón de ataque muy simple, su alto ATK, Def y SPD hacen que sea prácticamente imposible derrotarlo al principio del juego. El señor de los bosques destruye árboles y rocas cuando ataca, por lo que esconderse detrás de rocas o trepar árboles seguramente te hará daño. Esta cosa parece mucho más aterradora de cerca. Pero Lorne ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre la bestia gracias a Internet. Solo tengo que creer en Internet. Mientras crea, todo saldrá bien. Al fin y al cabo, todo en Internet es BD. Groorg. KEE. THMP, 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 THMP. El señor frenético cargó contra ella. Su poder la abrumó por completo. Puede que lo hubiera investigado todo con antelación, pero eso no había hecho que la bestia fuera menos aterradora. Sé bien. De acuerdo. Soy débil ante el fuego y el hielo. No quiero volver a incendiar todo el bosque, así que, Petit dice. Herg. El jefe fue alcanzado por una poderosa ráfaga de magia de hielo del bastón de rango SSS de Lorne. Incluso una bestia gigantesca como el señor de los bosques lanzó un grito de horror al ser engullido por una ola de hielo. Pero Generorg. Casi arca. El jabalí atravesó el hielo y pronto volvió a atacar a Lorne. Uf. Quizás no debería haber esperado que esta cosa cayera de un solo golpe con un hechizo inicial. Al fin. Y al cabo, es de nivel 50. Parecía haber sufrido bastante daño. Sin embargo, a este ritmo, Lorne no podría derribarlo antes de que la alcanzara. Pero ella ya lo esperaba. ¿Y qué tal esto? Pequeño muro. Lorne levantó su bastón y lo agitó en el aire, y rugido, rugido, rugido. Un tremendo muro de piedra surgió del suelo y se elevó frente al jabalí. Lorne había obtenido acceso a Petit Wall una vez que su habilidad de magia aumentó a magia V. Pero a pesar de sus esfuerzos, el gran jabalí atravesó la pared como si estuviera hecha de ramitas. Petit Wall. Petit Wall. Petit Wall. Grow. Lorne retrocedió, echando mano de su abundante reserva de MP para crear pared tras pared tras pared. Esto enfureció al jabalí, que los atacó uno por uno. Pero Lorne notó que la bestia empezaba a perder fuerza. Esa era la primera parte del plan de Lorne. Y tenía más bajo la manga. Caíste en la trampa. En el instante en que la enorme criatura atravesó la última pared. Grorg. FSSSSSHHHH. Resbaló y su monstruoso cuerpo cayó en un agujero en el suelo. Sí. Justo como lo había planeado.
Era la misma trampa que los goblins habían tendido para engañar a los transeúntes. Lorne había construido muro tras muro no solo para mantener al señor de los bosques lejos de ella, sino también para atraerlo a ese lugar. La bestia cayó de cabeza en el agujero y se quedó atascada. Sus pezuñas se agitaron en el aire. Impotentes. El peso de su enorme cuerpo parecía impedirle salir. Podría haber evitado semejante destino si hubiera sido un poco más cuidadoso. Pero la bestia había estado arrasando a ciegas, y las paredes le habían impedido aún más observar su entorno. Habría sido un destino difícil de evitar. Todo esto es gracias a Internet. Lorne abrió la pantalla y la miró una vez más. Jefe, señor de los bosques. Estrategia, su patrón básico de ataque es cargar de frente, haciendo de las trampas una estrategia efectiva. Al jefe le lleva mucho tiempo salir de un agujero, por lo que rodearlo de trampas es una buena forma de mantenerlo atrapado. Si cambias el terreno dentro del agujero a charco, el jefe sufrirá daño con el tiempo y podrás derrotarlo fácilmente. Si no tienes las habilidades cavar, agujero de conejo o rampte, puedes usar la trampa de duende cercana, es probable que la hayan puesto allí para usarla durante esta pelea. Vaya, hay un montón de cosas útiles escritas en Internet, Pero ¿por qué es todo tan específico? ¿Será que los dioses están muy aburridos o algo así? A Lorne le pareció extraño. Pero tenía cosas más importantes que hacer en ese momento. O, en este caso, jabalíes que congelar. Está bien, allá vamos. Lorne apuntó con su bastón al señor de los bosques, ahora atrapado en el agujero. Solo queda atacarlo una y otra vez hasta que caiga. Pequeño hielo. Ella golpeó el punto débil de la bestia indefensa, su estómago, con una ráfaga de hielo. De acuerdo. El siguiente es. Espera. Justo cuando Lorne preparaba otro hechizo, algo sucedió. Maricón. El cuerpo del jefe desapareció en una nube de humo, dejando atrás una gema y una variedad de objetos caídos. Señor del bosque derrotado. Obtuviste 7500 exp. Sube de nivel. NVL 18 NVL 22. Mejora tus habilidades. Asesino de gigantes y asesino de gigantes 2. Título obtenido, Lord Slayer. Se acabó. Lorne se quedó estupefacta, con su bastón todavía listo. El señor de los bosques era un monstruo que aterrorizaba a quienes vivían cerca del bosque Iple. Ni siquiera la familia Gugelate, con sus habilidades de alto rango, tuvo oportunidad de enfrentarse a la temible bestia. Y aún así, Lorne lo había derrotado con facilidad. La batalla fue casi demasiado decepcionante. ¿Significa eso que podría haberlo golpeado una vez más, sin hacer nada de lo otro? La gran diferencia entre sus niveles había hecho que Lorne fuera demasiado cautelosa y sintió la necesidad de recurrir a la trampa. Pero pensándolo bien, tenía 3600 ATQM. En otras palabras, su ATQM era 7 veces mayor que el del hechicero más fuerte del reino. Sin mencionar que el bastón del árbol del mundo duplicaba el daño de sus hechizos a costa de consumir 3 veces más PM. Además, su habilidad magia V aumentaba el daño de sus hechizos 3 veces más. Además, la diferencia de 32 niveles entre Lorne y el jabalí significaba que mata gigantes y añadía aún más daño a la ecuación, 32 veces más, para ser exactos. Y finalmente, había atacado su punto débil, lo que duplicaba el daño total. Con todos esos factores combinados, los ataques de Lorne causaron aproximadamente 7 veces más daño de lo normal. Bueno, dijo Lorne con una expresión ausente, supongo que eso significa que ahora soy bastante fuerte. Eso está bien. Lorne se dio por vencida a mitad de camino, intentando calcular el daño total. Le pareció bastante impresionante que el jabalí hubiera sobrevivido a un solo ataque suyo. Supongo que debería comprobar que dejó caer el jefe, dijo ella, volviendo en sí. Recogió la gema de la bestia y su piel. Sin embargo, la piel era demasiado grande para caber en su bolso. Así que cortó una porción más pequeña. Supuso que sería más que suficiente para cubrir sus gastos de viaje. Pero también encontró algo más. Ajá. El jefe dejó caer un calzado terminado, dijo, sacando un par de botas del hoyo. Supuso que eran zapatos de cuero hechos con la piel del señor de los bosques. ¿Por qué estas botas están prefabricadas? Esto no tiene sentido. ¿Quién las hizo? Lorne estaba confundida, pero decidió dejar esos pensamientos de lado y buscar las botas en Internet. Equipo, pies botas imprudentes. Rango, B. Tipo, botas. Precio, 5.000.000 chelines. Efecto, def más 80, VEL más 300. Habilidad de equipamiento, acometida temeraria, B. Efecto, duplica la velocidad, pero es imposible detenerse mientras dura la habilidad.
Detalles, botas lanzadas por el Señor de los Bosques. La habilidad de equipar estas botas resulta útil al atravesar el mundo o escapar, y siguen siendo útiles incluso después de que sus estadísticas sean superadas por otras botas. Al activar esta habilidad será muy difícil controlar la dirección en la que vas, así que ten cuidado de no salir corriendo por un acantilado y morir. Vaya, qué botas tan resistentes. A Lorne le resultó difícil comprender que tan rápido era el SPD más 300, hasta ayer solo tenía 6 SPD, así que, tras conseguir su bastón de rango SSS, Lorne se estaba volviendo insensible a la facilidad con la que conseguía equipo de alto rango. Aún así, agradecía tener un reemplazo para sus viejas botas, que se habían desgastado tras su largo viaje por el bosque. Lorne no perdió tiempo en ponerse sus nuevas botas Reckless. Muy bien. Buen hallazgo. Nada podría superar la sensación de tener en tus manos un equipo nuevo y resistente. Lorne tarareó una melodía alegre mientras revisaba internet una vez más. Veamos. Dice que la habilidad para equipar las botas temerarias se llama acometida temeraria. ¡Wow! El doble de velocidad. Claro, había una desventaja, era imposible detenerse mientras la habilidad estuviera activa. Pero a Lorne no le pareció tan malo. Y además, al parecer, es una habilidad increíblemente útil. Si internet lo dice, debe ser cierto. Al pensar en eso, Lorne empezó a desear usarla de inmediato. Claro, probar la habilidad después de salir del bosque sería lo más seguro, pero ¿por qué dejar que eso la detuviera? Oye, acabo de adquirir esta habilidad. ¿Debería probarla? No. Lorne no pudo resistirse al atractivo de una nueva habilidad. ¿Y entonces? Bien. Aquí. Vamos. Rusia temeraria. Lorne gritó con indiferencia el nombre de la habilidad. Y al instante siguiente. Es Achachach. El cuerpo de Lorne salió disparado hacia adelante. O más precisamente, sus piernas parecían moverse por voluntad propia, obligándola a correr hacia adelante a una velocidad insondable. Taque 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 taque. El sonido de los pasos apresurados de Lorne resonó entre los árboles mientras corría por el bosque, levantando una nube de polvo en el camino. Fa rápido. Demasiado rápido. ¿Por qué? Lorne cometió otro error de cálculo al leer que la habilidad la haría correr el doble de rápido. Olvidó que, entre su reciente subida de nivel y su nuevo equipo, había pasado de 6 VEL a 346 VEL en cuestión de horas. El aumento en sus estadísticas significaba que incluso una carrera normal habría sido más que suficiente. Y ahora ese ritmo se había duplicado. Ah. Me voy a estrellar contra un árbol. Agáchate. Gritó Lorne, con lágrimas en los ojos. No tenía idea de cómo desactivar su nueva habilidad. Y así continuó corriendo por el bosque a toda velocidad, hasta que de repente. Estoy fuera. La oscura espesura de árboles cedió y el paisaje que tenía delante se abrió. De alguna manera, Lorne logró detenerse en seco y perdió su habilidad con una poderosa caída. Ella miró hacia arriba y quedó asombrada. ¡Wow! Las llanuras cubiertas de hierba se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Soplaba una brisa refrescante y la luz alrededor del sol formaba un suave halo. Un poco más lejos en la distancia, Lorne pudo distinguir una ciudad en expansión. Capítulo 4. Creo que este pueblo se llama Aipone. Lorne finalmente había escapado del bosque Iple y ahora caminaba por un tramo de pastizales hacia un pueblo. Buscó información en internet sobre el lugar al que se dirigía. Mapa, ciudad de Aipone. Una ciudad para principiantes en la región occidental del reino de Oline. Dependiendo del linaje que hayas elegido, esta podría ser tu ciudad inicial. Un lugar perfecto para principiantes. Los niveles y mazmorras cercanos, como el bosque Iple, las llanuras de Ayos y el templo del crepúsculo, son especialmente aptos para principiantes. La familia Gugeleit tiene mucha influencia en la ciudad, por lo que muchas de las misiones secundarias que se encuentran aquí se relacionan con ellos de alguna manera. Sus delicias regionales son el pastel de Iple y el jugo de Iple. Linaje que he elegido. Pueblo de inicio. Misiones secundarias. Lorne, como siempre, no entendía ni la mitad de lo que leía. Ag. Entonces la familia Gugeleit tiene mucha influencia aquí, ¿eh? Los ojos de Lorne se posaron en esa frase. No había mucho que hacer, después de todo, seguía dentro del dominio de Gugeleit. Quería llenar sus arcas con suficiente dinero para financiar sus viajes y salir del dominio de su familia lo antes posible. Primero lo primero. La entrada al pueblo debería estar, por ahí, dijo, siguiendo el mapa mientras se dirigía a las puertas del pueblo. Ah. ¿Tú? ¿Acaso vienes del bosque Iple? Le preguntó un guardia con preocupación. Era joven, de cabello rubio, y llevaba el casco bajo, ocultándole los ojos. Sostenía una lanza con una hoja que zigzagueaba como un rayo.
Me sorprende que hayas podido salir. ¿Estás bien? No has sufrido ninguna lesión, ¿verdad? ¿Pasó algo? Claro que sí. Desde ayer, todo tipo de desastres naturales han asolado ese bosque. Ha causado un gran revuelo entre los habitantes. Lorne se giró en silencio. Los desastres naturales ocurridos en el bosque Iple se veían desde el pueblo con la claridad del día. Estaba la montaña de hielo que sobresalía de las copas de los árboles, las afiladas rocas y el enorme tornado que seguía rugiendo. Todo era obra de Lord Sodio, por supuesto. No hice nada. Soy inocente, lo juro. Indulto. Bueno. Je. Lo que quería decir era, wow. Eso sí que es increíble. Ni siquiera me había dado cuenta. ¡Qué miedo! Lorne estalló en sudor frío mientras intentaba disimular, sus palabras eran rígidas y rígidas. Por supuesto, a pesar de lo desconfiada que estaba, el guardia jamás sospecharía que el desastre que azotaba el bosque pudiera ser obra de la humilde joven que tenía delante. En cualquier caso, me alegra que hayas llegado sano y salvo al pueblo. Y bien, continuó, lleva alguna identificación. Identificación. No puedo entrar al pueblo sin ella. No. Nada tan grave. Aunque la falta de identificación implicará lidiar con una cantidad de papeleo bastante molesta. Dicho esto, el guardia le ofreció una placa de piedra. ¿Qué tal si empezamos por pedirle que ponga la mano sobre esta placa? Necesito asegurarme de que no tenga antecedentes penales. Ni nada por el estilo. Para el papeleo, entiende. Ah. Cierto. Lorne obedeció y colocó suavemente la mano sobre la piedra. Un patrón de luz tenue brilló en la superficie de la tableta mientras mostraba su información. Lorne Ermitaña, nivel 22. Caballos de fuerza, 94/94. Diputados, 91.710/138. ATK, 384. DEF, 130. MATK, 3.693. Mente, 93. Velocidad, 346. Suerte, 50. Oh querido. Resultó que la placa de piedra mostraba las estadísticas de una persona. Además, los números mostrados incluían los modificadores del equipo. Para cuando Lorne se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Ya no podía ocultarlo. Ermitaño Lorne. ¿Y tú eres? Nivel 22. Tan joven. Normalmente, la gente de ese nivel es aventurera veterana, ¿qué? 90.000 PM. 3.693 MATK. El guardia se quedó boquiabierto, con cara de incredulidad. ¡Au! Aquí estaba una chica con estadísticas absurdas, viniendo de la dirección de una serie de auténticos desastres naturales. Para ellos, seguramente parecería otro señor demonio. Dios mío. Esa piedra debe estar rota. Soy un aventurero cualquiera, ¿sabes? Sí. Debe ser eso. Madre mía, qué sorpresa. Alguien con esas estadísticas difícilmente podría considerarse humano. Ja. No es humano, Supongo que tienes razón. Por suerte para Lorne, las cifras habían sido tan absurdamente altas que el guardia no sospechó de ella. A pesar de que sus estadísticas incomprensiblemente altas habían sido las responsables de los desastres naturales. Bueno, en cualquier caso, veo que no tienes antecedentes penales. Puedes pasar, una vez que hayas pagado el impuesto municipal, 200 chelines. Ningún problema. Lorne sintió que la tensión la abandonaba al darse cuenta de que había salido airosa de la situación con palabras. La próxima vez que se encontrara con una inspección como esta, tendría que desequiparse todo. De antemano. Justo cuando reflexionaba sobre eso. Dime, ¿tienes intención de emprender un viaje? Preguntó el guardia. Sí. Bueno, sí. Ese era el plan. En ese caso, harías bien en unirte al gremio de aventureros. ¿Quieres decir que debería convertirme en aventurero? Pero no hay que ser un hombre musculoso y corpulento para eso. Ja. Creo que confundiste los rumores con la realidad. La verdad es que hay muchos aventureros hoy en día. Y muchos de ellos son señoritas como tú. En cualquier caso, si te unes al gremio, recibirás una tarjeta de aventurero que te servirá de identificación. Te sugiero que lo pienses. También ofrecen trabajo si andas corto de dinero. No tenía ni idea. En efecto. Y lo mejor de todo, facilita mucho el pago de impuestos. Uno de los aspectos más complicados de ser viajero es cómo gestionar el pago de impuestos. Pero si te unes al gremio, te quitan una
Parte de tus ganancias y la destinan a impuestos. Así, no tienes que preocuparte por los sistemas tributarios individuales de cada pueblo que visitas. Y no corres el riesgo de ser arrestado por evasión fiscal. Diría que vale la pena el esfuerzo de unirte. Impuestos, Ni siquiera había pensado en eso. Tan solo 2 días antes, Lorne era noble. Casi nunca había salido de su propiedad. Naturalmente. Desconocía estas cosas. Ella asumió que el mejor curso de acción era seguir el consejo del guardia y unirse al gremio. Bueno, en ese caso, supongo que iré a visitar al gremio de aventureros. Es una idea espléndida, dijo el guardia con una sonrisa satisfecha. El amable joven continuó hablando, contándole a Lorne más detalles sobre el gremio. Había algo en su forma de hablar de los aventureros que daba la impresión de que los admiraba de verdad. «Seguro que sabes mucho sobre aventureros, preguntó Lorne. Ah, supongo que sí. En realidad, yo solía serlo. Pero entonces me dieron una flecha en la rodilla». El joven guardia hizo una mueca mientras se frotaba la pierna. Lorne se dio cuenta de que se apoyaba pesadamente en su lanza. Pero más que eso. Una flecha en la rodilla, dices. Algo en esas palabras me sonó. De hecho, Lorne las estaba viendo ahora mismo en internet. Misión secundaria, soldado que recibió una flecha en la rodilla. Nivel recomendado, 20. Condiciones de activación, el rango de aventurero es bronce o superior. Ubicación, entrada a Iponé. Recompensa, lanza de rayo. Detalles, el primer guardia, la misión secundaria del guardia Reinarte. Reinarte busca las aguas termales fantasma para curarse la rodilla. Acompáñalo por el bosque. Y manténlo a salvo. Aunque el nivel recomendado es un poco alto, esta misión secundaria merece la pena, ya que la lanza que recibes como recompensa te será muy útil en el pueblo portuario de Aques. Oh, Dios mío. No puedo creer que siquiera conozca información privada sobre las personas. ¿Pasa algo? ¿Qué estás mirando? Oh. Nada. Dijo Lorne, haciéndose la tonta. Le resultaba difícil fingir que no sabía nada cuando poseía detalles tan íntimos sobre los problemas personales del guardia. En realidad, no acabo de aprender un nuevo hechizo de curación. No sé si funcionará, pero me ha ayudado mucho, así que... Después de pensarlo por un momento, Lorne apuntó con su bastón al guardia. Pequeña curación. En el instante en que pronunció el nombre de su hechizo, los cielos se abrieron y una luz brillante iluminó la zona. Era como si los dioses mismos bendijeran la tierra. Ah, ¿qué es esta atmósfera loca? Solo había usado el hechizo de sanación más débil para principiantes. Supuso que, una vez más, era obra de su bastón de rango SSS. Quizás había curado por completo al guardia. Esperaba que, si no, al menos, le hubiera dado algo de alivio. ¿Qué es? Bueno, ya sabes. Me acabas de ayudar muchísimo. Así que hice un pequeño hechizo de curación. Espero que tu rodilla mejore, señor Reinarte. Gracias, respondió, ladeando la cabeza confundido. En fin. Me voy al pueblo ahora mismo, si te parece bien. Ah, sí. En ese caso. El guardia sonrió y abrió los brazos. Permítanme darles la bienvenida oficialmente a la ciudad de Iponé. Lorne entró por la entrada y Reinarte la observó mientras desaparecía en la distancia. Espera, dijo, repentinamente confundido. Esa chica, ¿cómo supo mi nombre? Poco tiempo después de su encuentro, Reinarte se encontró pensando ociosamente en la chica que acababa de conocer. Qué jovencita tan extraña era. Había algo en ella que parecía casi de otro mundo. Como la tableta de piedra había fallado, no sabía cómo eran sus estadísticas reales, pero sabía que debía tener una cantidad impresionante de talento natural para poder alcanzar el nivel 22 a su edad. Tengo bastante envidia. Una chica así, vaya, puede ir a donde quiera. Reinarte apoyó el peso de su cuerpo en su lanza y miró distraídamente la extensión de prados cubiertos de hierba que tenía delante. Ya habían pasado 5 años desde que dejó la aventura y se convirtió en guardia. Hasta entonces, se había pasado la vida creyendo que era un aventurero nato. Reinarte Viento Alto, el veloz usuario de la habilidad de rango B, lanza relámpago. A pesar de su corta edad, ascendió de rango hasta convertirse en un aventurero de rango oro, y sus hazañas le granjearon cierto renombre en la región. Pero quizás fue la misma temeridad juvenil, que tan bien le había servido, la que finalmente lo condujo a su caída. Tras recibir una flecha en la rodilla desde una trampa de mazmorra, se vio obligado a retirarse de las aventuras. Sus camaradas lo abandonaron, y perdió para siempre la agilidad que le había dado tanta fama. A pesar de sus dificultades, esperaba algún día encontrar la manera de curarse la rodilla y reanudar sus aventuras.
Mientras tanto, decidió servir de guardia en la puerta de la ciudad con la esperanza de, al menos, poder seguir contemplando el mundo exterior que tanto amaba. Pero poco a poco, sin que él se diera cuenta, algo dentro de él cambió. Sus ojos ya no captaban el paisaje del mundo exterior. Sus oídos ya no escuchaban los relatos de aventuras de los viajeros. La brisa que soplaba desde las llanuras infinitas ya no conmovía su espíritu. En algún momento, sus encantos se habían desvanecido para él. Ahora solo hacían que le doliera la rodilla lesionada. Entonces, una vez más, se bajó el casco hasta los ojos, con la esperanza de aislarse del mundo exterior. Y tal como lo hizo. Hola, Rani. Ya es hora de tu hora de comer, ¿eh? Un guardia mayor de mediana edad lo llamó. Ya no soy un niño, ¿sabes? Ya era hora de que dejaras de llamarme Rani, Wall. ¿Qué tal si te consigues una amiga antes de empezar a fingir que eres un adulto? Ja, ja. Qué gracioso. Supongo que, dicho así, no hay mucho margen de réplica. Reinarte intentó restar importancia a las bromas de Wall con una sonrisa irónica. El hecho de que aún anhelara aventuras dificultaba formar una familia. Ah, cierto. La tableta de estadísticas parece estar fallando. Puede que esté rota. Sí. Probablemente ya era hora. Claro, apuesto a que podrías arreglarlo si le dieras unos buenos golpes. Ja, ja. Quizás. En fin, me voy a comer. Dicho esto, Reinarte empezó a alejarse. Pero al hacerlo, notó algo extraño. ¿Qué? Su rodilla. Ya no le dolía. Por lo general, cada paso que daba le hacía crujir de dolor la rodilla. No, puede ser. La lanza que usaba como bastón se le cayó de la mano. Y, de alguna manera, aún podía mantenerse en pie. El viento soplaba, pero la rodilla no le dolía. Ni siquiera el antiguo médico de la corte imperial había podido hacer nada para curarle la rodilla. Y, sin embargo, allí estaba, completamente curada. ¿Por qué? Y justo cuando Reinarte estaba asimilando su desconcertante buena suerte. Oye, Rani. Esta tableta de estadísticas está bien. Indulto. Las palabras de su compañero de guardia asestaron el golpe final a su psique. La tableta de estadísticas, no está rota. Pero eso significaría que las estadísticas de la chica eran correctas. Si eso fuera cierto, entonces. Espero que su rodilla mejore, señor Reinarte. Esa chica extraña, le había lanzado un hechizo curativo, no. Podría haberle curado la rodilla. Era la única posibilidad. ¿Quién era esa chica? ¿A quién o que acabo de dejar entrar al pueblo? Había tantas cosas que no entendía. Sin pedirle ni dinero ni elogios, ella le había realizado una curación milagrosa y luego desapareció. Fue como si hubiera conocido a un ser angelical de un cuento de hadas. Pero independientemente de cómo hubiera sucedido, una cosa estaba clara, su rodilla estaba curada. Y eso solo significaba una cosa. En un solo movimiento que liberó años de frustraciones acumuladas, Reinarte se quitó el casco y lo arrojó al suelo. Luego levantó la cara y contempló la inmensidad que se extendía ante él. Ah, casi lo había olvidado. Finalmente recordó lo vasto y amplio que era el mundo. Recordó lo agradable que era la suave brisa que soplaba por las llanuras. Lo sentía en los huesos, el mundo que se extendía ante él era suyo para explorar. Pero eso no era todo. Había más, muchísimo más. Podía llegar aún más lejos, a través del horizonte. Infinito. Bastaría con dar un paso y luego otro. Reinarte empezó a caminar con piernas inquietas hacia el horizonte. Entonces cayó de rodillas. Las lágrimas le corrían por el rostro. Uf. ¿Estás bien, Rani? ¿Te duele la rodilla otra vez? No, solo estoy tan feliz. Pero era demasiado tarde. Los músculos de sus piernas se habían atrofiado por años de desuso. Sin duda, necesitaría rehabilitación. Sus instintos de combate probablemente también se habían debilitado con el tiempo. Y aún así. Realmente puedo volver a ser un aventurero, murmuró, con la mirada fija en el horizonte. Mientras tanto, Lorne seguía su camino por la ciudad sin la menor idea del drama humano que había dejado tras su paso. Je. Así que este pueblo es famoso por el pastel de manzana, MMM. Hasta aquí leerá el Panda Rojo el día de hoy. El Panda Rojo espera que te haya gustado. Sin más, el Panda Rojo se despide. Adiós.